Bien, quería hablar sobre lo que es un infinitésimo, ¿sí? Ahí está la definición de infinitésimo. Y es la siguiente: una función phi de xy se dice un infinitésimo para el punto x0 y 0, ¿sí? Si el límite de la función cuando xy tiende a ese punto es 0. Es decir, es una función que tiende a 0 cuando el xy tiende al punto x0 y 0. Se dice un infinitésimo para el punto. Ojo que el punto es importante. Ok, acá hay un ejemplo, por ejemplo, la función phi de xy x por y. Seguro es un infinitésimo para el punto 0, 0 que estoy indicando ahí. Porque si x e y tienden a 0, esto x por y tiende a 0. ¿Sí? Lo vimos en límites. Pero por ejemplo, no es un infinitésimo para el punto 1, 1, porque la función cuando x e y tienden a 1 y y tiende a 1, la función tiende a 1. O sea que no se anula. Entonces la función esa no es un infinitésimo para 1, 1, pero sí para 0, 0. Por ejemplo, y también lo sería para 0, 3. Por ejemplo, cuando x tiende a 0 y el y tiende a 3, todo el producto tiende a 0. Lo importante de un infinitésimo es lo siguiente, que lo vamos a usar. Es que si yo tengo un infinitésimo para un punto x0 y 0 y tengo una función que está acotada, entonces el producto es un infinitésimo para el punto x0 y 0. ¿Sí? O sea, eso se dice en general: una acotada por un infinitésimo es un infinitésimo. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo. El ejemplo es este. Entonces, ahí puse, fíjense, x por y, seno de, y pongo toda esta cosa entre paréntesis, es muy complicada. Es logaritmo de 1 más valor absoluto de y, valor absoluto de x. Todo esto vale mayor o igual que 1 porque son valores absolutos. Entonces el logaritmo está definido. O sea, eso está definido para cualquier valor de xy. Y el seno de cualquier cosa está definido. Así que todo está definido. Entonces la pregunta es: ¿cuánto vale el límite? Entonces este factor se ve como muy complicado, muy difícil de resolver. ¿Cómo se resuelve? Bueno, justamente el xy recién vimos para 0,3 era un infinitésimo. Entonces yo pienso que este es el infinitésimo, el x por y es un infinitésimo. Y el seno de cualquier cosa, fíjense, en valor absoluto el seno lo menos que vale es menos 1 y lo más que vale es 1, o sea que está acotada en valor absoluto por 1. O sea, lo que hay acá, esta función, por complicada que sea, por fea que sea, es una función acotada. Conclusión: el límite tiene que ser 0, porque el producto de un infinitésimo por una función acotada es un infinitésimo. O sea, esto tiende a 0 si el xy tiende a ese punto. ¿Ok? Entonces, en general se aplica ese teorema que yo recién dije cuando puedo tener funciones muy complicadas, pero si yo veo que son acotadas y las tengo multiplicadas por un infinitésimo, ya sé que es un infinitésimo. Ok, voy a recordar, lo di en el video anterior, pero había un lema, el lema 0, que llamé en el video anterior lema 0 también, que es el siguiente: el valor absoluto de x es menor o igual que la raíz de x cuadrado más y cuadrado, y lo mismo para el y. ¿Sí? La demostración era, la vuelvo a dar si quieren: el x cuadrado es mayor o igual que 0, porque esto es positivo o 0, y si a x cuadrado le sumo algo positivo, el y cuadrado, o 0, la desigualdad se tiene que dar, ¿sí? Porque estoy sumando o 0 o algo positivo. Como todo es positivo acá, este factor y este factor son todos positivos o 0, y es una desigualdad, saco raíz de ambos lados y la desigualdad sigue valiendo, pero la raíz de x cuadrado es valor absoluto de x y ahí tengo la desigualdad. ¿Por qué esto lo traigo a colación? Porque lo que voy a hacer es tomar esta raíz y dividirla. Si yo divido valor absoluto de x y lo divido la raíz, esta desigualdad es cierta para todo xy, ¿sí? Distinto de 0, porque estoy dividiendo por 0. ¿Sí? Para todo xy, perdón, falta una cosa.
acá distinto de 0, 0. Entonces, vale el lema 1, que es el valor absoluto de x sobre la raíz es menor o igual que 1 para todo x y distinto del 0, 0. ¿Sí? O sea, lo de abajo no es 0, ¿sí? Sí, añado esa condición. Bien, ok, entonces voy a hacer un ejemplo, un par de ejemplos, donde uso ese teorema de que un infinitésimo por una función acotada es una función acotada para saber cuándo una función es continua. O sea, estoy empezando a mezclar los conceptos, ¿está bien? Entonces el primer ejemplo que tengo es este que tengo acá, tengo una función f de x y, que es esta, es x por y sobre raíz de x cuadrado más y cuadrado, siempre que el x y sea distinto de 0, 0. Y le voy a dar valor 0 si estoy en 0, 0. Bien, entonces la pregunta es, ¿qué pasa con la continuidad en 0, 0, en el punto 0? ¿Es continua o no es continua? Esa sería la pregunta. Entonces lo que voy a hacerlo por definición. La definición me dice que tengo que calcular el límite cuando x y tiende a 0, 0 de la función, ¿sí? Entonces la función fuera de 0 se escribe así, o sea, lo que quiero calcular es este límite de esta función cuando el x y tiende a 0. Yo sé que la función en 0 vale 0, ¿sí? A ver, si puedo calcular el límite y el límite me llegase a dar 0, entonces la función sería continua. Bueno, y acá voy a usar, fíjense, tengo x por y sobre la raíz, ahí, lo podría escribir así, lo reacomodé nada más. Este pedazo lo acomodé acá y el y lo puse aparte. Bueno, y acá tengo x sobre la raíz, x cuadrado más y cuadrado. Esta, fíjense que en valor absoluto, esta es esta función que está acá del lema. Entonces, eso sería una función acotada, estaría en valor absoluto acotado por 1, ¿sí? Por el lema 1. Y el i, fíjense, el i, cuando el x y tiende a 0, 0, el i es un infinitésimo. Conclusión, acotada por un infinitésimo da un infinitésimo, así que el límite de esto da 0. Recién usé el teorema. O sea que la conclusión que saco es que la función esta que tengo acá es continua en 0, 0. ¿Sí? O sea, esa sería la respuesta a la pregunta si la función es continua en 0, 0. La respuesta es sí. Hay más, pues, digamos, si yo quisiera evaluar la continuidad en otros puntos, ¿sí? Todavía no lo dije, pero esta sería como una composición de funciones, ¿sí? Para todo punto de x y distinto de 0, 0, esta sería una función continua, lo de arriba es continuo y lo de abajo sería una composición de continuas que sería continua. Entonces la función sería en realidad continua en r cuadrado, ¿sí? En todo el plano. Y ahora voy a poner una función parecida, ¿sí? Para que vean la diferencia. El ejemplo es este. Es de x sobre raíz de x cuadrado más y cuadrado. Fíjense que lo único que hice es sacarle el i, ¿sí? Y la pregunta es la misma pregunta de recién. ¿Qué pasa con la continuidad en 0, 0? ¿Sí? El valor en 0 es lo mismo que antes. Le pongo 0 en 0, 0. ¿Qué pasa con esa función y esa? Parecen muy parecidas porque lo único que le falta a una de otra es la i. Bueno, acá hay una diferencia. Cuando uno trata de hacer lo mismo que hice recién, escribirlo como un infinitésimo, etc., resulta que no puede. No se puede, no hay forma. Entonces uno intuye que por ahí esta función no es continua. Y si uno quiere probar que no es continua, entonces recurre a, por ejemplo, lo que voy a recurrir yo va a ser a los límites direccionales. Entonces lo primero que me hago es fijarme en los límites, en los valores de las funciones en los ejes. Por simplicidad, digamos, voy a mirar ahí. Entonces voy a mirar el valor cuando x es igual a 0, o sea, en esta parte roja, ¿sí? Voy a sacar el 0, 0, el 0, 0 supongo que no lo estoy mirando. ¿Qué pasa con la función cuando el x es igual a 0? Fíjense, la función, cuando pongo x igual a 0 acá, esto se anula arriba, abajo queda el 0 y queda el i. Si el i es distinto de 0, lo de abajo es distinto de 0. O sea que 0 sobre algo distinto de 0 es 0. Entonces ahí lo marqué. Estoy diciendo sobre el eje y, la función vale 0. ¿Ok? Entonces, trivialmente,
el límite direccional en la dirección L, que es el eje de las Y, sería 0. Porque el límite sería 0 porque la función es idénticamente 0 ahí, en esa recta. Bueno, y voy a tomar el eje, por ejemplo, X ahora, ¿sí? Pero voy a tomar la semirrecta, es decir, voy a tomar los X positivos acá, o sea, sería el Y igual a 0 y los X positivos. ¿Cuánto vale la función sobre eso que marqué que es azul? ¿Sí? Fíjense, si el X es positivo y el Y es 0, acá si es 0, me queda X sobre raíz cuadrada de X al cuadrado, ¿sí? Pero si el X es positivo, lo de abajo es el valor absoluto de X. Como X es positivo, el valor absoluto de X es X. Ese X sobre X la función vale 1. Entonces, fíjense, la función sobre esta línea valdría 1. ¿Ok? Bien. Vuelvo a poner el mismo ejemplo acá. Lo continúo. Entonces, lo que hemos tenido es, primero, sobre la recta L, el límite direccional sobre la recta L es 0. Eso recién lo vimos. Esta era la función que teníamos recién. Y sobre la recta L', ¿sí? La función vale 0 sobre esa semirrecta L'. Bueno, si uno lo quisiera hacer bien, calcular, como decir, bueno, yo quiero calcular el límite direccional, pero no sobre la recta L' completa, sino sobre 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 el eje X, sino sobre la semirrecta esta, ¿sí? Sería así, los XY tienden a 0, pero el XY pertenece al L'. ¿El L' quién es? Bueno, el L' lo puedo escribir así, es igual a 0 y X positivo, ¿sí? Entonces, en la función yo pondría igual a 0, lo pongo 0, me queda X sobre raíz de X cuadrado, y los X tienden a 0, eso está bien, pero los X son positivos, X son positivos. Eso dicho de otro modo, que ya conocen, es el límite lateral a la derecha. O sea, sería X cuando tiende a 0 más. Y esto es X sobre el valor absoluto de X. O sea, el límite lateral a la derecha, como esto es 1, esto es 1. Conclusión, el límite sobre esa semirrecta sería 1. Y acá el límite sobre la recta L es 0. ¿Qué quiere decir? Bueno, los límites direccionales directamente, si existen, o sea, si existiría acá en L' tendría que ser 1. No lo calculé del otro lado. Pero si existiría sería 1 y esta es 0. Así que son distintos, por lo tanto la función no es continua. En realidad lo que sucede del otro lado, si calculan sobre la recta que va para el otro lado, o sea, los X negativos, el límite, digamos, sobre la semirrecta esa, donde los X son negativos, daría menos 1. O sea, ni siquiera el límite direccional en la recta esta daría un valor, ni siquiera existe. Así que por lo tanto la función directamente no es continua.